Alberto Pozo Peñaranda es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, magíster en Comercio Internacional e Integración de la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta con distintos estudios de especialidad. Es docente universitario de pregrado y posgrado de las materias de Derecho Financiero y Tributario, Administración Pública y Derecho Aduanero. Desde el año 2012 ejerce el cargo de Gerente General de la Aduana Nacional, habiendo sido reconocido por la Secretaría General de la Organización Mundial de Aduanas con la otorgación del certificado al mérito. Iniciamos con la sexta exposición, que lleva por título Contrabando contravencional y las acciones tomadas en frontera. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al licenciado Dani Valdivia, a todo su equipo por la brillante organización de este evento, felicitarlo por la misma y a la vez agradecerle por la invitación cursada a mi persona para poder participar en las 11ª Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Para mí es un grato placer el poder dirigirme a todos ustedes, a gente que está metida en el tema tributario y bueno, venir a exponerle un tema que hace al quehacer diario de la institución en la cual me desempeño, como es la Aduana Nacional de Bolivia. En esta oportunidad, la temática a la cual me voy a referir es al contrabando contravencional y las acciones tomadas en frontera. Pero antes de entrar propiamente a hablar de lo que es el contrabando contravencional, es necesario referirnos a las contravenciones tributarias. Como ustedes saben, el artículo 148 de nuestro Código Tributario Boliviano, en su parágrafo 1, establece los denominados ilícitos tributarios. Los ilícitos tributarios, entendiendo a los mismos como las acciones u omisiones que violan normas materiales, normas tributarias, materiales o formales. Y a su vez este mismo artículo clasifica a los ilícitos tributarios en delitos y contravenciones. A partir de ello, destina el capítulo 2 y 3 del título 4 del Código Tributario para tratar justamente lo que son las contravenciones. Sin embargo, en ninguna parte del Código Tributario establece una definición específica de lo que debemos entender por contravenciones, más allá de la definición que establece el mismo artículo 148, cuando dice que son acciones u omisiones que violan normas tributarias, materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás normativa tributaria. En ese entendido, las contravenciones, también denominadas infracciones, se diferencian de los delitos respecto a la valoración que el legislador en su momento otorga a un determinado bien jurídico protegido, ya que entendemos que tanto las contravenciones como los delitos en realidad atentan contra un bien jurídico protegido. Sin embargo, el Estado, a través del legislador, establece una cuantificación, establece una valoración cuantitativa y determina que determinadas acciones tengan una sanción, una pena inferior a la de los delitos. Esto no quiere decir de que las contravenciones
se aparten de lo que son los delitos. Es más, la naturaleza jurídica de las contravenciones tiene una naturaleza jurídica penal, por ende tiene que atender a los principios de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, al igual que cualquier delito. Sin embargo, por la severidad de las penas que tiene un delito, el legislador establece diferenciar a estas contravenciones o infracciones, asignándoles sanciones disminuidas respecto a los delitos. Ya ingresando a tocar el tema del contrabando contravencional, el artículo 181 del Código Tributario establece qué conductas se tienen que considerar como contrabando. Al efecto, en los incisos A al G, determina que acciones como el ingreso ilegal de mercancías por rutas u horarios no habilitados, el transbordo de mercancías, el incumplimiento de requisitos esenciales en el despacho aduanero, el permitir retirar mercancías de zona primaria sin autorización de la administración tributaria, etcétera, son figuras que van a constituir delito de contrabando. A partir de ello, establece un conjunto de sanciones que tienen que ser establecidas a aquellas personas que incurren en este ilícito. Sin embargo, el parágrafo cuarto del artículo 181 establece una salvedad, y aquí nos referimos al quantum. Determina de que todas aquellas figuras que, si bien se encuadran dentro del delito de contrabando, en el caso de que los tributos omitidos de las mercancías sean inferiores a 200,000 unidades de fomento a la vivienda, se considerarán como contravención, se tratarán como una contravención, dejando de lado la naturaleza, dejando de lado el tema de que exista un dolo o existe una culpa en la comisión del hecho. Simplemente se reduce a establecer un monto específico, que son las 200,000 unidades de fomento a la vivienda, como un tope máximo para que se considere la figura de contrabando contravencional. En ese sentido, el Código Tributario, en el artículo 181, sanciona el delito de contrabando con 4 tipos de sanciones. Primero, la sanción penal, la privación de libertad de 8 a 12 años para las personas que incurran en esto, una sanción equivalente al comiso de las mercancías o el 100% del valor de los mismos en el caso de que no se puedan comisar las mismas, la sanción del comiso de los medios o unidades de transporte que hayan sido utilizadas para la comisión del ilícito, y la inhabilitación especial. Estamos hablando de 4 sanciones, una principal y 3 accesorias que se establecen. Sin embargo, en el caso de que la figura sea considerada contrabando contravencional, desaparece la sanción penal, se aplica la sanción del comiso de las mercancías o la multa del 100% del valor de las mismas, en el caso de que no se proceda a estas. La sanción del comiso del medio o unidad de transporte es sustituida por una multa equivalente al 50% del valor de las mercancías, y tampoco se puede aplicar la sanción de inhabilitación especial. Entonces vemos de que se reduce el espectro de sanciones que corresponden de acuerdo al mismo Código Tributario boliviano. Y aquí nuevamente tenemos que hacer referencia al quantum. Nuestro Código Tributario, el año 2003, cuando fue emitido, ya establecía el contrabando contravencional, cuando en el artículo 160 señalaba de que se considera contrabando contravencional cuando a la figura establecida en el parágrafo cuarto del artículo 181. En este sentido, en ese entonces, el monto estaba establecido en 10,000 unidades de fomento de vivienda. Las unidades de fomento a la vivienda, como ustedes saben, es una referencia
que está basada en el índice de precio al consumidor y que es cotizada diariamente o establecida diariamente por el Banco Central de Bolivia. Actualmente, las unidades de fomento a la vivienda equivalen a 2.3 más o menos bolivianos por cada unidad de fomento a la vivienda. En ese momento, cuando salió el Código Tributario, podíamos hablar de que estábamos refiriendo a un contrabando menor. Sin embargo, el año 2009, en la ley del presupuesto general del Estado, se incrementa ese monto de 10.000 unidades de fomento a la vivienda a 200.000 unidades de fomento a la vivienda. Posteriormente, el año 2011, ese monto es reducido a 50.000 unidades de fomento a la vivienda y nuevamente el año 2013 es incrementada por la ley 317 a 200.000 unidades de fomento a la vivienda. ¿Y por qué le digo que es importante el tema del quantum? Porque entendíamos de que en su origen el contrabando contravencional se asimilaba al contrabando menor reconocido en otras legislaciones. Sin embargo, por el monto que actualmente se tiene, no podemos hablar de un contrabando menor, porque estamos refiriéndonos al monto de los tributos omitidos, ni siquiera estamos hablando del valor de las mercancías. O sea, si aplicamos, no sé, un ejemplo X, nos referimos a una partida X de mercancías que puede estar grabada con un GA del 10% más el IVA del 14.94, estamos hablando de un 25% del valor de la mercancía en tributos, y aplicando una regla de 3 simple, tendríamos que para que se configure el delito de contrabando, las mercancías tendrían que tener un valor superior al 1.800.000 bolivianos. Estamos hablando de más de $250.000. Entonces es un contrabando realmente millonario que es tratado como una simple contravención. Eso, bueno, pues en su momento el legislador tuvo sus motivaciones para establecer esto. Sin embargo, de alguna forma ha venido a desvalorizar el bien jurídico protegido, ya que vemos realmente situaciones aberrantes de contrabando que se acogen a esta figura del contrabando contravencional. Sin embargo, como ustedes saben, porque fue de conocimiento público y hasta de debate público en su momento, el 25 de abril de este año se emitió la ley 1053, es la ley de fortalecimiento de la lucha contra el contrabando. Esta ley establece salvedades respecto al contrabando contravencional, determinando la posibilidad de la conversión de la calificación de la conducta. Y en el parágrafo 4 del artículo 181, modificado por esta ley 1053, se establece de que el contrabando contravencional será tratado como contrabando delictuoso cuando concurra reincidencia, intimidación, violencia o uso de armas y explosivos. En estos casos, independientemente del quantum, la acción va a ser tratada como un delito y por ende sometido al proceso que corresponda. Esta posibilidad, esta conversión tiene una excepción que está establecida en el mismo parágrafo, que es la señalada a la reincidencia en la no presentación de los requisitos esenciales para el despacho aduanero. Nos estamos refiriendo a los requisitos que están establecidos en el artículo 111 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y está relacionado con el inciso B del mismo artículo 181. En estos supuestos, cuando al momento del despacho aduanero, por ejemplo, no se incumpla con la presentación de una autorización previa que pueda dar lugar a un contrabando denominado contrabando técnico, no se va a realizar la conversión en la calificación de la conducta. O sea, no pasaría de contravención a delito. Nos parece esto adecuado porque el objeto de la ley 1053 es precisamente luchar contra el contrabando abierto, más allá de contra el contrabando técnico, el contrabando abierto, el contrabando negro, duro,
como quieran llamarlo, ese contrabando que se da con el ingreso de camiones por rutas no habilitadas. Entonces, a través de esto se está precautelando esto y a la vez se está fortaleciendo la lucha contra el contrabando. Y como les decía hace rato, el contrabando menor, vemos de que está recogido, o sea, el contrabando contravencional no es una invención del derecho boliviano, ha estado recogido en varias legislaciones, en el caso de la Argentina, en el Código Aduaneros, artículo 947, si mal no recuerdo, nos habla del contrabando menor, estableciendo un quantum también en 100.000 pesos argentinos respecto al valor de las mercancías y a la sanción con una multa de 2 a 10 veces el monto del valor en plaza de las mercancías y el comiso de las mismas. Pero ahí realmente vemos de que estamos hablando de un contrabando menor, a diferencia del nuestro, que si bien nació como un contrabando menor, en realidad por la modificación del quantum, en la actualidad prácticamente engloba más del 90 o 95% de los casos de contrabando en Bolivia son procesados como contravención. Y ya ingresando, refiriéndonos al procesamiento del contrabando contravencional, al ser una contravención, bueno, pues se somete al procedimiento que está establecido en el título tercero en el capítulo tercero del título cuarto del Código Tributario Boliviano, ¿no? O sea, se procesa como una mera contravención, al igual que el resto de las contravenciones que están establecidas en el artículo 160 del Código, vale decir, la omisión de pago, incumplimiento de deberes formales, etcétera. Este procesamiento se hace a través de un sumario contravencional. Sin embargo, por las características que tiene este ilícito, desde un principio ya existen obvias diferencias respecto a un proceso sumario, regular, podríamos llamar. En general, el proceso, en el caso de contrabando, se inicia con la emisión del acta de intervención. Como ustedes saben, el acta de intervención recoge todos los datos, actos, elementos, hechos, valoraciones, liquidación del tributo. Esta acta de intervención inicia el proceso y debe ser notificada al presunto contraventor. Para la emisión de esta acta se tiene 10 días desde el inicio del operativo. Una vez notificada, el presunto contraventor tiene el plazo de 3 días para presentar sus descargos. Y ahí ya también empieza una diferencia que ha sido objeto de debate, incluso de varios procesos que se han llevado adelante, que es el medio de notificación que se utiliza para notificar, valga la redundancia, el acta de intervención, que es la notificación en secretaría. El artículo 90, en su párrafo segundo, establece de que el acta de intervención y la resolución determinativa en procesos de contrabando se notifica en secretaría. Y como ustedes saben, la notificación en secretaría implica la presencia del operador todos los días miércoles para notificarse con los actuados. Ahí ya tenemos una diferencia. Posteriormente, una vez notificada, el contraventor tiene 3 días para presentar sus descargos. En caso de no presentarlos o si presentados los mismos no son suficientes para desvirtuar o para demostrar de que la mercancía ha sido legalmente introducida al país, la administración dentro del plazo de 10 días emite la resolución sancionatoria estableciendo el contrabando y determinando el comiso definitivo de las mercancías. Ese es el procedimiento general que se sigue, es el sumario contravencional. Sin embargo, por las características de cómo se sucede el contrabando, este proceso puede ser afectado en su realización. Y para eso tenemos que referirnos al contrabando abierto y al contrabando técnico. El contrabando abierto, como hace rato les manifestaba, es ese contrabando que se da pues con el ingreso de mercancías por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Ese contrabando común que todos nos imaginamos, los camiones ingresando.
ese contrabando que más allá de violar o de afectar a la economía de los estados, en realidad viola la soberanía de los estados, ya que se da una invasión prácticamente al Estado. Ese contrabando abierto, por las características en las que se suscita, obliga a que en el procedimiento se den ciertas características y condiciones que la administración aduanera ha tenido que venir a subsanar falencias que se daban. Y nos estamos refiriendo al acta de comiso en principio. El Código Tributario ni la Ley de Aduanas no reconocen la figura del acta de comiso. ¿Pero por qué emerge esto? Porque en Bolivia, a través de la Ley 100, la Ley 317, la Ley 1053, el Decreto Supremo 708, se ha establecido la participación de otros órganos diferentes a la Aduana Nacional en la lucha, en la interdicción del contrabando. Tenemos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Estos órganos que operan en la denominada zona secundaria, cuando detectan la comisión de un ilícito de contrabando, proceden al comiso de las mercancías. Sin embargo, por las condiciones en las cuales se está operando y teniendo presente los requisitos que establece el Código Tributario respecto a lo que debe contener un acta de intervención, resulta pues prácticamente imposible elaborar un acta de intervención al momento de la interdicción. Es por eso de que aparece la figura del acta de comiso. Esa acta de comiso que es faccionada en el momento del operativo y que establece de manera general circunstancias en las cuales se está desarrollando, datos de la mercancía que está siendo comisada, es entregada al dueño de estas mercancías, al presunto contrabandista, para que él tenga una constancia de que está siendo intervenido por una autoridad llamada por ley, una autoridad facultada para esto, y también tenga la posibilidad de recurrir ante la administración aduanera, saber de que está siendo privado de esta mercancía por alguien que tiene esa competencia y bueno, pues ir ante la administración a reclamar el derecho que considere tener. Otro aspecto que surge en el contrabando abierto es el tema de la entrega de las mercancías. Por las condiciones en las cuales se da el operativo, los operativos de lucha contra el contrabando, es muy difícil, pese a que la Ley 1053, por ejemplo, establece que para los comisos que realicen las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, la entrega de las mercancías debe ser inmediata a la administración aduanera. Es muy difícil realizarlo aquello por condiciones de logística, por condiciones de riesgo que se da muchas veces en estos operativos. Entonces, la mercancía es retenida por estas fuerzas y, no sé, pues días después, entregada recién a la administración aduanera. Sin embargo, entendemos de que esto no afecta al procedimiento en sí, ya que conforme manda el Código Tributario, el proceso se inicia con el faccionamiento, con la emisión y notificación del acta de intervención, acta que es emitida por la Aduana Nacional una vez que se encuentra en poder de las mercancías comisadas. Otra figura que también ha sido establecida por la Aduana Nacional es la figura de la verificación en la zona previa. ¿Y qué es lo que se busca con esta verificación en zona previa? Por las condiciones en las que se realiza el contrabando abierto, resulta muy difícil, no imposible, pero muy difícil que, por ejemplo, en una carretera se pueda determinar si una determinada mercancía es o no legal. Puede que esté siendo transportada y se tenga ciertos documentos que respaldan esa internación, o puede ser de que se trate de mercancía mezclada, no sé, mercancía de origen nacional y origen extranjero. Entonces la administración aduanera ha establecido la posibilidad de una extensión del operativo. ¿A qué nos referimos? A que esa mercancía pueda ser conducida desde zona secundaria
hasta zona primaria, a un recinto habilitado por la Aduana Nacional, donde se realiza una verificación previa. ¿Y por qué decimos previa? Porque es una verificación previa a la emisión del parte de recepción. El parte de recepción, como conocen los que trabajan en la temática aduanera, es ese documento que acredita que el concesionario del depósito aduanero está recepcionando la mercancía. Esta verificación en zona previa se realiza a través de un técnico habilitado por la Administración Aduanera, el cual verifica en mejores condiciones que en una carretera si es que la mercancía es documentada, no es documentada, se trata de mercancía nacional, extranjera, etcétera, y procede luego de la emisión de un informe técnico a la devolución de estas mercancías inmediatamente al operador o al dueño de las mismas. Respecto a aquellas mercancías indocumentadas, bueno, pues se da inicio al proceso correspondiente. Esto de alguna forma permite alivianar la carga administrativa. No nos olvidemos que más del 90% de los casos de contrabando se procesan por la vía administrativa. Ha permitido y permite alivianar esa carga administrativa, llevando a proceso únicamente aquello que efectivamente no cuente con la documentación que ampare su legal internación. Sin embargo, esto también está relacionado con la oportunidad y validez de los descargos. Como ustedes saben, conforme manda el artículo 76 del Código Tributario Boliviano, quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos. Esto está relacionado con el artículo 77 y 98 del Código Tributario respecto a la posibilidad del operador de presentar sus descargos luego de ser notificado con el acta de intervención. Sin embargo, tenemos una normativa específica que es el Decreto Supremo 708. Este Decreto Supremo 708 establece ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir para el traslado interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías? Determinando de que las mercancías extranjeras nacionalizadas, bueno, pues para su transporte dentro del territorio nacional deben ser acompañadas por la declaración de importación de mercancías o la DUE. Pero a la vez se establece que para aquellas mercancías que han sido adquiridas en el mercado interno, para el traslado se debe adjuntar o se debe tener la correspondiente factura de compra en el mercado interno, y en el supuesto de que las mercancías hubiesen sido adquiridas de contribuyentes inscritos en el régimen tributario simplificado, se puede adjuntar el certificado de inscripción del proveedor de las mercancías y un detalle de las mismas. Y señala este decreto de que en el caso de que al momento del traslado de las mercancías se presente la factura, se presente este certificado de inscripción, no se realizará el comiso. De manera específica señala el COA, el Control Operativo Aduanero, no realizará el comiso de estas mercancías. Pero ¿qué pasa en el supuesto de que no se presenten en ese momento, sino con posterioridad a la notificación con el acta de intervención, como sucede en muchos de los casos? Pues en este caso, en este supuesto de que no sean presentadas al momento del operativo, en realidad la validez de la factura o la validez del certificado se ve disminuido. No puede ser rechazado. El artículo 77 del Código Tributario establece de que son válidos todos los medios de prueba, entonces tiene que ser admitido. Pero la validez de la misma no puede ser considerada porque ya se ha realizado el comiso de las mercancías. Por ende, esa factura o ese certificado tiene que ser acompañado de algún documento que acredite la legal importación de las mercancías. Nos estamos refiriendo a la declaración única de importación. Entonces es importante tener presente en estos casos el momento en el cual se presentan los descargos o los documentos que acrediten esta legal internación de las mercancías.
La siguiente, por favor, no. Y bueno, el contrabando técnico, como bien lo señalábamos, es aquel contrabando que se da en el proceso de importación. Puede darse el supuesto de que se pretenda ingresar a través de un proceso de importación mercancía prohibida. No sé, pues un vehículo modelo 2015, que como ustedes saben, de acuerdo al decreto 29836, está prohibido. O se pretenda introducir mercancías que no cuenten con las autorizaciones previas, o comúnmente también se da el tema de las demasías, ¿no? Yo declaro que estoy importando 100 televisores, pero en realidad estoy importando 150. Ese proceso de importación, bueno, pues en su momento es detectado por la aduana nacional. Entonces se determina que existe contrabando, pues es un contrabando técnico, un contrabando, no sé, pues de cuello blanco, si quieren llamarlo. En estos procesos, en este proceso de contrabando, por las características y condiciones en las cuales se efectiviza, pues no es necesaria el acta de comiso. No es necesaria el acta de comiso porque las mercancías están en posesión de la misma administración aduanera, por lo que corresponde directa a la emisión del acta de intervención. La verificación en zona previa, por lógica, tampoco corresponde, pues porque estamos trabajando en zona primaria, entonces no precisamos de una verificación en zona previa. Y aquí hay un aspecto que todavía está siendo discutido, que es el referido a la unificación de procedimientos. Como ustedes saben, el artículo 169 del Código Tributario Boliviano nos habla de la unificación de procedimientos, que en esencia establece la posibilidad que en un proceso de determinación en el cual se establezca la comisión de una contravención, bueno, pues ciertos documentos, como es la vista de cargo, haga las veces de un auto inicial de sumario contravencional y la resolución determinativa se asimile a una resolución sancionatoria. Entonces se unifica el procedimiento y se lleva a cabo el procedimiento de determinación junto con el procedimiento sancionatorio. Sin embargo, en el caso del contrabando contravencional, esto resulta de alguna forma complejo de aplicar. Y les digo que está todavía en debate, pese a que la administración aduanera ya ha tomado una determinación en este supuesto, y es bifurcar el procedimiento, no unificarlo. Por un tema de plazos, no nos olvidemos que en un proceso de determinación, de acuerdo al artículo 105, bueno, pues se tiene hasta un año, ¿no?, para concluir desde la emisión de la orden de fiscalización hasta la emisión de la vista de cargo. En el caso de contrabando contravencional, desde el inicio del proceso hasta la emisión del acta de intervención se tienen 10 días. Una vez notificada la vista de cargo en el proceso de determinación, se tiene 30 días para presentar descargo y posteriormente 60 días para emitir la resolución determinativa. En el caso de contrabando contravencional se tiene 3 días para los descargos y 10 días posteriores para la emisión de la resolución sancionatoria. Entonces esto imposibilita de alguna forma el poder unificar este procedimiento, y este criterio ha sido recogido en el procedimiento sancionatorio de determinación establecido por la aduana nacional. Entonces, en el supuesto de que en un proceso de determinación, una fiscalización, se determine que existe contrabando, el proceso de determinación sigue su curso, sin embargo, se emite el acta de intervención y se inicia un proceso separado por el contrabando. Y bueno, respecto a los descargos, hemos abundado en los mismos. En realidad, en materia tributaria, bueno, pues son admitidos todos los medios de prueba que permitan demostrar en este caso de que la mercancía ha sido legalmente introducida al país. Ahora, me quiero referir al tema de la notificación en secretaría. Este es uno de los aspectos que más ha causado controversia en lo que se refiere a los procesos por contrabando contravencional. Es la forma a través de la cual se realiza la notificación de los actuados del proceso.
Y como les decía hace un momento, el artículo 90 del Código Tributario establece que el acta de intervención y la resolución determinativa serán notificadas en secretaría. Esto ha sido objeto de varias observaciones fundadas en el sentido de que se está violentando el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, ¿no? Porque la administración aduanera emite el acta y la notifica en secretaría, y si viene el contribuyente, bien, y si no, pues el proceso sigue adelante. Eso ha sido objeto de nulidades, ha sido objeto de amparos constitucionales. Y justamente hablando de los amparos constitucionales, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre esto. Lamentablemente, y debemos decirlo, no se ha establecido una línea jurisprudencial clara en este punto. En su momento tenemos la famosa sentencia 1076-2013, que establece de que es pues inconstitucional el tema de la notificación en secretaría, y si uno lee esa sentencia prácticamente invita a que alguien presente un recurso abstracto directo de inconstitucionalidad contra el artículo 90. Sin embargo, posteriormente se emiten otras sentencias constitucionales donde se reconoce la notificación en secretaría y se establece de que está obligado el operador a presentarse todos los miércoles para ser notificado por los actuados. Como les digo, esa línea, más que línea, bueno, pues ha sido muy bifurcada y ha causado duda, ¿no?, en todos los que estamos trabajando en este tema. Hasta que se emite la sentencia constitucional 895/2016 de 24 de agosto. Esta sentencia, la 895, creo que es muy importante porque el mismo tribunal reconoce de que no ha tenido uniformidad en sus criterios, y a través de esta sentencia modula y establece de manera específica de que no es necesaria la notificación personal, porque en algún momento había dicho de que el acta y la resolución sancionatoria tienen que ser notificadas personalmente. Pero esta sentencia constitucional establece que no es necesaria la notificación personal en los supuestos de que el presunto contraventor hubiese tenido un conocimiento previo del proceso. Dice, en estos casos puede la administración aduanera notificar en secretaría. ¿Y qué debemos entender por ese conocimiento previo? Y esta sentencia es bien didáctica y establece inclusive los casos en los cuales se podrían dar. Y por ejemplo hace referencia al supuesto de que en un proceso de fiscalización que se determine una contravención, al haberse notificado de manera personal la orden de fiscalización, se entiende que ya tiene un conocimiento previo el contribuyente de que está siendo sometido a un proceso. Por lo tanto, tiene la obligación de presentarse todos los miércoles a la administración tributaria. En el supuesto, por ejemplo, de un contrabando abierto, cuando me quitan la mercancía y me entregan el acta de comiso, y aquí pese a que no está en el Código Tributario, el Tribunal Constitucional reconoce el acta de comiso. En este supuesto, al haber recibido el acta de comiso, yo ya estoy en conocimiento de que estoy sometido a un proceso. Por ende, la administración se encuentra posibilitada de notificar de manera personal. Entonces, en estos supuestos que existe un conocimiento previo, entendemos de que se aplica, y por eso es de que hace una relación entre el artículo 84 y el 90 del Código Tributario, determinando, modulando de qué forma debe aplicarse la notificación en secretaría. Nos parece importante en un sentido de justicia, en un sentido de respeto al derecho a la defensa, al debido proceso, esta sentencia constitucional. Sin embargo, bueno, lamentablemente, posteriormente, el año 2017 y siguientes, el Tribunal Constitucional nuevamente emite otras sentencias constitucionales donde se aparta de esta sentencia, la 895, y nuevamente nos coloca en una suerte de inseguridad, de que si procede o no procede. Yo espero sinceramente de que esto sea modificado, que los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que fueron posesionados el 3 de enero de este año
bueno, pues analicen este tema y realmente establezcan una línea que nos dé seguridad a todos, a la administración aduanera y a los operadores. Ahora sí. Bueno, respecto a la ejecución tributaria, como cualquier resolución, en el supuesto de que la resolución sancionatoria se hubiese emitido y no se hubiese realizado el comiso de las mercancías, por ejemplo, en un proceso de control posterior, donde se hubiese aplicado la multa del 100% del valor de las mercancías en sustitución del comiso de las mismas, una vez que la misma alcance firmeza, bueno, se procede a la ejecución tributaria como cualquier otro tipo de resolución, aplicando lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 27874 y el artículo 107 y siguientes del Código Tributario, procediendo a aplicarse las medidas coactivas hasta el cobro de la deuda tributaria. Pero en el caso de que exista el comiso de las mercancías, que es en la gran mayoría, la ley, el Código Tributario en el artículo 192, la ley 615 en el artículo 4 y 6 y la ley 975 que ha modificado el Código Tributario y la misma ley 615, establece la forma en la cual se debe disponer de las mercancías comisadas. A este efecto determina que las mercancías comisadas serán adjudicadas al Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia tiene la posibilidad de adjudicarse estas mercancías en el plazo de 5 días y, de acuerdo a la misma ley, el Ministerio de la Presidencia puede entregarlas de forma gratuita a otras instituciones gubernamentales, a instituciones sin fines de lucro, a organizaciones económicas y a la población en general. Esta posibilidad se establece. Ahora, si el Ministerio de la Presidencia no se adjudica las mercancías, no está obligado a recibirlas, en caso de que no rechace las mismas o no se adjudique, la administración tributaria debe proceder a subastar las mercancías. Al efecto se ha establecido la posibilidad de que se realicen hasta 6 subastas al año. En estas subastas, bueno, pues se realiza sin una base, se realiza sin el pago de tributos y bueno, pues cualquier persona puede acceder a estas mercancías comisadas. Pero también puede darse el supuesto de que la mercancía no sea adjudicada por ningún postor. La misma ley establece de que en el caso de que ningún postor se adjudique hasta en una segunda subasta, las mercancías van a ser objeto de destrucción. Entonces la administración procede a destruir aplicando la normativa correspondiente. Esa es la forma en la cual se disponen las mercancías comisadas. Ahora bien, es pertinente tener presente algo. La ley 975 ha introducido modificaciones importantes y una de ellas es la exigencia únicamente de la emisión de la resolución sancionatoria para poderse disponer de las mercancías. Vale decir de que para yo, como administración aduanera, poder adjudicar las mismas, subastarlas o finalmente destruirlas, no necesito contar con una resolución firme. Simplemente habiendo emitido la resolución ya puedo disponer de las mismas. Y esto es ratificado en el artículo 4 de la ley 615, donde dice que se realiza esta disposición para evitar la obsolescencia de las mercancías o la depreciación de las mercancías mientras dure el proceso. Vale decir que la interposición de un recurso contra la resolución sancionatoria no paraliza el proceso de disposición. La administración de igual forma procede a disponer de las mercancías. Pero también establece una previsión en el artículo 6 de la ley 615 cuando determina que el producto de las subastas de las mercancías será utilizado para resarcir al propietario de las mercancías en caso de que en el futuro, en el proceso
se hubiese determinado de que las mercancías eran legales y por ende habría que devolverlas al operador. Como ya han sido dispuestas, entonces se establece la posibilidad de que la aduana le devuelva en dinero el valor de estas mercancías. Nos parece una previsión adecuada considerando la experiencia operativa que hemos visto, ya que dada la duración de los procesos, especialmente en la vía judicial a través del contencioso tributario, bueno, pues teníamos mercancías que estaban 5 años, 8 años en la administración y el momento que correspondía a disponer la mercancía ya no servía. Perdía el operador, perdía el Estado, entonces se estableció esta previsión. Para concluir, me voy a referir a las acciones tomadas en frontera y más específicamente a las últimas acciones tomadas en frontera. El 25 de abril de este año, el Estado boliviano, atendiendo el modelo económico productivo que se ha establecido y entendiendo que ese modelo considera que el contrabando es una afrenta a la economía del Estado, ha determinado que se modifiquen normas y que se incluya, que se haga más drástica, que se fortalezca la lucha contra el contrabando. Para ello se ha emitido la Ley 1053 de fortalecimiento de la lucha contra el contrabando y el decreto 3540 que crea el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Este Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, a partir de esa fecha, es el responsable directo y encargado de establecer las políticas y estrategias de lucha contra el contrabando, unificando las fuerzas de la Aduana Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, el Ministerio Público. Entonces, en este sentido, esto le da un nuevo giro a la lucha contra el contrabando y a la fecha esta instancia del Estado, que está bajo la égida del Ministerio de Defensa, es la encargada de llevar adelante la lucha contra el contrabando, ese contrabando abierto al que referíamos. Pero una normativa importante es la Ley 1053. La Ley 1053 de fortalecimiento de la lucha contra el contrabando tiene varios tópicos. Primero, el objeto de la misma es fortalecer esta lucha. Al efecto, obliga a todas las instituciones involucradas en esto a coordinar, a coadyuvar, a establecer protocolos uniformes de lucha contra el contrabando. Establece su ámbito de aplicación. Define que la zona de seguridad fronteriza será el área territorial dentro de la cual se va a aplicar. Como ustedes saben, de acuerdo al artículo 265 de la Constitución Política del Estado, la franja de seguridad fronteriza son los 50 kilómetros desde la línea de frontera hasta dentro del territorio nacional. Esta ley es de aplicación en la misma, en esa franja fronteriza y municipios y territorios colindantes. Seguramente en su momento se va a debatir qué se entiende por colindancia y hasta dónde abarca la colindancia. Pero esta ley también ha traído aspectos que en su momento generaron debate, como el tema del uso de armas y la exención de responsabilidad. Se decía de que se daba carta blanca a las Fuerzas Armadas, a la policía para que salgan a gatillar, a matar a los contrabandistas, y entendemos de que eso no es así. Primero, que la Ley 1053 no está estableciendo una novedad como en su momento se quiso manifestar. El uso de armas y la exención de responsabilidad están establecidas pues desde la Constitución, por eso son Fuerzas Armadas. La Policía Boliviana, por eso es que son entes que están facultados, son depositarios de la fuerza pública. Y a su vez la exención de responsabilidad, el estado de necesidad, están establecidas en el Código Penal, estableciendo de que para rechazar una agresión, bueno, pues uno tiene la posibilidad de enfrentarla, siempre respetando el derecho, de que exista equivalencia de fuerzas, etcétera, pero está. Y siempre que se pruebe que hubo estado de necesidad, bueno, pues estamos exentos de responsabilidad. Entonces la Ley 1053, cuando establece esto, en realidad no tiene
un efecto constitutivo, es más un efecto declarativo. Está juntando en un cuerpo específico atribuciones que ya las tenían antes de esto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Otro aspecto también que fue objeto de debate, el tema de la posibilidad de la destrucción de mercancías, que establece de que cuando en un operativo no se pueda trasladar las mercancías a la zona primaria, bueno, pues se pueden destruirlas. Y creo que esto tiene su razón en la experiencia práctica que se ha dado. Recordemos que la ley 1053 tuvo su origen y motivó que se lleve adelante la misma, el asesinato de 2 uniformados en circunstancias en las cuales se encontraban trasladando mercancía que ya había sido comisada. Entonces, a través de esta ley se da la posibilidad de destruir esta mercancía cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Que estemos en zona de seguridad fronteriza y que se demuestre que realmente existía la necesidad de hacerlo esto porque existía riesgo para la vida. A su vez, se establece la posibilidad de que las Fuerzas Armadas y la Policía realicen arrestos y aprehensiones en flagrancia, atribuciones que ya las tenía la Policía de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, no las Fuerzas Armadas, ya que se consideraba las aprehensiones como aprehensiones en flagrancia por particulares. A partir de eso tienen la posibilidad de practicar arrestos y aprehensiones, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía, debiendo poner al arrestado o aprehendido a disposición de la autoridad competente dentro del plazo de 8 horas. Y la coordinación interinstitucional a la que hacíamos referencia está obligando a que las instituciones coordinen, a que no apunte cada uno por su lado a tratar de luchar contra este ilícito, sino que junten esfuerzos y los encaminen hacia un objetivo. Esto relacionado con el decreto 3540 que establece como cabeza de esa lucha al Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Y por último, el endurecimiento de penas. A partir de esta ley se endurece, el delito de contrabando es sancionado con 8 a 12 años de privación de libertad, de los anteriores 5 a 10 años con que era sancionado. A su vez, todos los demás delitos tributarios son incrementados con penas que van de 6 a 10 años de cárcel. Entonces, de alguna forma busca evitar, forzar a que aquellas personas que se dedican, que tienen como modus de vida el contrabando, pues desistan de esa acción. Y para ello, bueno, pues fortalece la estructura del Estado para luchar contra este ilícito. Esta ley 1053, como ustedes saben, tiene menos de 4 meses. Seguramente el devenir nos va a mostrar el efecto positivo que pueda tener la misma. A su vez, también seguramente van a surgir observaciones a la aplicación de la misma. Y bueno, pues ya la práctica diaria en la aplicación de la misma nos va a ir mostrando si ha sido efectiva, si ha sido una buena decisión. En criterio propio así ha sido, pero bueno, ya veremos de acuerdo al desarrollo que se vaya dando de la misma. Yo con esto habría concluido la exposición. Quiero agradecerles por su atención. Agradecemos al licenciado Pozo, quien nos presentó el tema contrabando contravencional y las acciones tomadas en frontera. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Buenas tardes, una consulta. Me llamo Claudia Maturana. Quisiera preguntarle sobre el tema de cuando hay un comiso de un vehículo que está prohibido de importación y como no ha sido comisado en despacho, la aduana le impone el pago de la multa del 100% del valor del vehículo. Aparte de eso, instruye la captura del vehículo y la anulación de la DUI. Mi pregunta es si no se está sancionando doblemente este hecho. También tengo otra consulta, un contrabando de maíz genéticamente modificado. Este maíz fue igual decomisado en Avapó
y la aduana dice que es genéticamente modificado, por lo tanto es prohibido de importación. Ahora, ¿cómo dedujo que era extranjero? Simplemente porque es genéticamente modificado. Y hace mención a la ley de medio ambiente. Leyendo la ley de medio ambiente, dice que si en el territorio boliviano se encuentran campos de producción de productos genéticamente modificados, lo que va a hacer la autoridad competente es destruir el campo donde se está cultivando esos productos. Ahora, mi consulta ¿es contrabando este producto si es cultivado en el territorio nacional? Ok. Bueno, respecto al tema del comiso de los vehículos, en realidad esto se dio con la ley 133. Ustedes saben, la ley 133 permitía la regularización de vehículos indocumentados. Lamentablemente, contrario a lo que establecía esta ley, que determinaba de que solo podían nacionalizarse aquellos vehículos que estaban en territorio nacional hasta el momento de la emisión de la ley, vimos que una vez emitida la ley, mientras duraba el proceso de regularización, empezaron a ingresar vehículos, vale decir, de que ingresaron posterior a la emisión de la ley. Y la misma ley 133, en el artículo 8, si no me equivoco, establece de que aquellos vehículos que hayan ingresado con posterioridad a la emisión de la ley, procederá la anulación de la declaración de importación y serán procesados por el delito de contrabando. Entonces, en este supuesto, una vez realizado un cruce de información con la Administración Aduanera de Chile, se determinó, y ellos pasaron el dato respecto a todos los vehículos que habían salido de Chile con posterioridad a esta ley. Esos vehículos, si bien se habían acogido al proceso de regularización o nacionalización excepcional que se daba, en virtud al mandato de esta ley, la Administración Aduanera procedió a anular la declaración única de importación, pero a su vez, conforme manda el parágrafo parágrafo 2 del artículo 181 del Código Tributario, en el caso de que las mercancías no puedan ser comisadas, corresponde la aplicación de una multa equivalente al 100% del valor de la mercancía. Entonces, en estos supuestos, y siendo que esos vehículos no fueron habidos en territorio nacional, la Administración Aduanera procedió a emitir las resoluciones sancionatorias, estableciendo esa multa del 100% del valor de la mercancía. Y ahí surgió el problema de que habían vehículos, de que hubo gente de que una vez notificada con la resolución o con el proveído de inicio de ejecución tributaria, procedió a pagar la multa del 100% de la mercancía. Sin embargo, el pago de esta multa no implica el reconocimiento de la legalidad de ese vehículo. O sea, no podemos considerar de que porque se haya pagado la multa, automáticamente ese vehículo de ilegal se ha vuelto legal. ¿Por qué? Porque su declaración única de importación ha sido anulada. Entonces, ha surgido ahí el problema, se habló de la doble sanción, sin embargo nosotros consideramos de que no es lo mismo. Por una parte, la norma que establece la anulación de la DUI y por otra parte, el proceso que ha aplicado una sanción y esa sanción ha sido objeto de pago, que repito, no significa que el vehículo indocumentado se haya convertido en documentado, porque si no estaríamos frente a un nuevo proceso de regularización y eso no es el espíritu de la norma. Lamentablemente la gente que ha obrado en este caso ha obrado de mala fe, ¿no? Sabiendo que había la ley, ha introducido mercancía y es mercancía de contrabando. Respecto al segundo punto, el tema del maíz genéticamente modificado, no es competencia de la Administración Aduanera el determinar cuáles son los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, conforme manda la norma, está prohibida la producción de organismos
genéticamente modificados, los OGMs, en el territorio nacional. Solo se han autorizado algunas etapas, si no me equivoco es el nombre que utilizan, por ejemplo en el caso de la soya. Entonces, ¿por qué se utilizó el tema de los controles a través de controles de que se trataba de maíz genéticamente modificado? Porque siendo que en Bolivia está prohibida la producción, si se encuentra mercancía, se encuentra maíz que ha sido genéticamente modificado, se entiende de que no puede haber sido producido en territorio nacional. Más aún, considerando que este maíz está saliendo de las fronteras. La mayor cantidad de comisos de estas mercancías pues se han dado en el trayecto de Yacuiba hacia Santa Cruz. Entonces, es mercancía que en realidad sí ha sido ingresada de la Argentina, donde está permitida el maíz transgénico. Entonces, se ha utilizado esta prueba para determinar que no es maíz producido en territorio nacional. Ahora, se salva la responsabilidad que compete a las instancias competentes, al Ministerio de Desarrollo Rural, que es el encargado de verificar estos aspectos, pero pese a una vez demostrado de que este maíz era genéticamente modificado, se le da la posibilidad al operador a que presente documentación que acredite que este maíz es legal. Lamentablemente no se da, no presentan documentos que amparen la legal internación de esta mercancía, por lo cual la administración tributaria procede a la destrucción de esta mercancía en coordinación con el SENASAC. Si alguien tiene una pregunta más, por favor levante la mano. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Rojas. Mi pregunta es sobre el Tratado de Roboré. ¿Ya? Tratado de Roboré que fue regulado por la Administración Aduanera mediante la resolución de directorio 01021 del 2000. Sin embargo, fue dejado sin efecto o suspendido mediante la resolución de directorio 01021 del 2002. Ahora, el 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que por medio de la nota 1420-2016, indicó que dicho tratado se encuentra plenamente vigente, por lo que la aduana debería seguir aplicándolo. Sin embargo, la aduana a través del 2002 instruyó de que la mercancía debía nacionalizarse como mínima cuantía, no respetando el Tratado de Roboré. Mi pregunta es, ¿qué se está haciendo para regular el Tratado de Roboré y respetarlo? Y para también controlar que esa mercancía no sobrepase los límites del Tratado de Roboré. Bueno, primero debemos establecer de que en ningún momento la administración aduanera ha negado la vigencia del Tratado de Roboré, pese a que es un tratado que tiene varias décadas. El Tratado de Roboré está vigente y se ha reconocido su vigencia. Sin embargo, el Tratado de Roboré es similar a lo que la normativa aduanera establece en la Ley General de Aduanas y el reglamento de la Ley General de Aduanas, lo que es el tráfico vecinal fronterizo, el TVF. Este tratado, al igual que el TVF, da la posibilidad de que los pobladores de frontera, de las poblaciones fronterizas, puedan traer productos para su consumo dentro de ciertos márgenes que se establecen en cuanto al monto. Esos márgenes están reconocidos, si no me equivoco, en el Tratado de Roboré, porque el Tratado de Roboré inclusive habla no habla de reales, es otra moneda brasilera de ese entonces, pero se ha hecho una actualización y se hablaba, si no me equivoco, de $300 semanales que pueden ser internados por los pobladores de frontera, ¿no? Guayara, Emerín, Puerto Suárez, etcétera. Sin embargo, bajo la figura del Tratado de Roboré no se pueden dejar de lado importaciones que se están realizando no para el consumo personal, sino para el comercio. Y es por eso de que, amparados en lo que establecen las importaciones de menor cuantía,
es de que la administración aduanera obliga a que, por ejemplo, en el caso de que una persona traiga mercancía por un valor inferior a los $2.000 americanos, deba someter a un proceso de importación de menor cuantía esta mercancía. Eso no significa de alguna forma violar el Tratado de Roboré. El Tratado de Roboré está vigente, pero vemos de que en realidad no se respeta el espíritu del Tratado de Roboré, ya que se interna cualquier cantidad de mercancía y esa mercancía no únicamente es consumida en la frontera, en la población fronteriza, sino que la misma es trasladada al interior del territorio nacional. Es lo que denominamos el contrabando hormiga. Y no se da solamente respecto al Tratado de Roboré, también tenemos en el tema de la frontera sur del país. Entonces, el Tratado de Roboré se ratifica, está vigente, la administración tributaria lo respeta. Sin embargo, si uno pretende ingresar mercancías con fines comerciales, debe proceder a la nacionalización de las mismas. Bueno, agradecemos al licenciado Pozo por absolver las preguntas.